Lo veíamos, son una serie de abusos, todos en el mismo sentido, en la misma dirección, orquestados desde el poder mismo. La justicia en México está muerta. El caso de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, es apenas la punta del iceberg de una andanada contra todos aquellos que se atrevan a alzar la voz. Es el uso del aparato del Estado para aplastar, doblando leyes y abusando del poder. Vamos a platicar el tema. Es completamente falso que Grupo Salinas no pague impuestos. De 2005 a la fecha y actualizando cifras, este conglomerado empresarial ha pagado más de 250 mil millones de pesos, o lo que es lo mismo, 13.4 billones de dólares en impuestos. Con ese dinero podrían pagarse 3 aeropuertos como el AIFA y aún sobraría. Sin embargo, guiado por interpretaciones arbitrarias de las leyes y por una consigna política, el SAT quiere cobrar el doble de impuestos. Los créditos fiscales han sido inflados artificialmente por actualizaciones, multas y recargos, hasta llegar a cifras absurdas. Entre 2008 y 2012, las empresas de Grupo Salinas dedujeron, en estricto cumplimiento con la ley vigente, pérdidas derivadas de operaciones de acciones. En las primeras revisiones, el SAT decidió no reconocer pérdidas fiscales y emitió créditos para pagar supuestos impuestos omitidos. Luego, en revisiones subsecuentes, el SAT sí reconoció las pérdidas, pero también aplicó de manera ilegal y retroactiva un cambio en la ley para exigir el pago diferido de supuestos impuestos omitidos. Esos actos fueron impugnados ante los tribunales con argumentos sólidos y pruebas documentales. Pero además, el SAT incluyó de forma ilegal un crédito adicional del año 2009, que nunca fue auditado, violando así garantías básicas de legalidad y debido proceso. El resultado fue una sucesión de nuevos créditos fiscales por 8.600 millones de pesos, que implicaron doble cobro sobre una misma operación. Pero el gobierno presenta estos créditos fiscales inflados con actualizaciones, multas y recargos que se han acrecentado por la negación a una justicia pronta, expedita e imparcial, derivado de presiones del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Y ahora, con los jueces de los acordeones sometidos al gobierno federal, buscan convalidar el doble pago de impuestos para castigar a quien piensa distinto a ellos y exhibe sus corruptelas. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Ahí está una corte producto de la trampa, producto de los acordeones, que tiene dueño y que sirve a sus dueños, que les debe muchos favores y que ahora trata de congraciarse con quienes los colocaron donde están. Jorge Fernández Menéndez. Muy buenas noches, Jorge, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Javier Martín Reyes, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, un gusto gracias por estar acá, muchas gracias. Federico Dorin, gracias, diputado, ¿cómo estás, Federico? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. A ver, ¿de qué estamos hablando, Jorge? Porque, vaya, a mí me sorprendió la celeridad, la velocidad, la unanimidad de todos los que llegaron a la Corte, tienen su asiento, producto de un proceso, por decirlo menos, ilegal e ilegítimo. Están ahí porque... sí, legítimo, quizás que ilegal. Ahí los colocaron los miembros de la 4T más encumbrados. Comencemos por un tema que yo creo que termina siendo el central. Y Javier, Federico, no me dejarán mentir, saben más del tema que yo. Es la negación de justicia. Lo que ocurrió hoy en la Corte es la negación de justicia. Más allá, podemos después discutir si Grupo Salinas tiene que pagar esos impuestos, esa cantidad o no, si hay doble tributación o no. Pero lo que hizo la Corte fue negarse a debatir un tema que tenía la obligación, por lo menos, no, más allá del fallo que quisieran dar, sí tenían la obligación de discutirlo. Sí tenían la necesidad. No puedes en 15 minutos, en 20 minutos, decir simplemente lo desechamos, porque ya había sido admitido además por la sala de la Corte anterior, ya estaba presente. Tenían que discutir, tienen que explicar por qué, tienen que dejar un precedente para el sistema de administración tributaria, para todos los inversionistas y contribuyentes, a ver cuáles son las reglas del juego. Les estás pidiendo mucho a los integrantes de esta pero Corte, es que rara vez saben de qué están hablando. Lo mínimo que por eso no lo discutieron, porque no
quieren entrar a un debate donde no tenían bases suficientes como para sostener la decisión que tomaron. Entonces, que la Suprema Corte de Justicia se niegue a discutir algo y lo deseche sin haberlo discutido, me parece que políticamente, de todas las cosas graves que hay aquí, es quizás lo más grave de todo. La celeridad en el día, además, del cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador. Un regalo para ¿Cómo lo ves, Javier? ¿Qué piensas? Mira, yo creo que el problema de origen que tú apuntas, Manuel, es clave. O sea, esta es una corte que llega, obviamente, con este problema de legitimidad, pero también yo diría con un problema de abierta ilegalidad, ¿no? Lo que vimos en estas elecciones, Manuel, es que los resultados estuvieron predeterminados antes de la jornada electoral. Hubo un acordeón oficial que estuvo circulando por todo el país, que se dio a conocer en los medios de comunicación y que tenía una lista de nombres para la Suprema Corte, para el Tribunal de Disciplina y para la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y el 100% de los resultados electorales, el 100% enfatizo, se explican por ese acordeón. O sea, no hay una sola persona que haya llegado a esta Suprema Corte de Justicia que no haya estado en el acordeón y no hay ninguna persona que hubiera sido incluida en ese acordeón que no haya triunfado. Esos acordeones, hay que decirlos, eran abiertamente ilegales. ¿Por qué? Porque las propias reglas que aprobó Morena y sus aliados decían que estaba prohibido tanto el financiamiento público como el financiamiento privado. Lo único que permitieron en legislación secundaria era que los propios candidatos tuvieran recursos de su propio bolsillo para financiar sus campañas. Y es obvio, porque los propios candidatos negaron haber pagado esos acordeones, que hubo detrás una estrategia de movilización muy costosa, muy probablemente con recursos gubernamentales y de procedencia ilícita, que permitieron que muchas personas fueran a votar sin saber para qué cargos se estaba eligiendo, sin saber absolutamente nada de los perfiles, pero como se les había pasado ese acordeón, lo que fueron es llegar y vaciar esos números en la boleta. O sea, hay un pecado de origen. Y yo te diría, están marcados, están manchados de origen. En términos de independencia judicial, Manuel, no solo hay que ser, hay que parecer. Y yo creo que sí hay una ilegitimidad de origen por esas ilegalidades que hoy hace muy difícil que esta sea una corte creíble, que sea un árbitro que pueda pacificar los conflictos y a los que los jugadores y los actores sociales puedan confiar. La votación que hoy vimos, digamos, en la corte, más allá de los detalles técnicos de qué es un recurso de reclamación, cuándo procede o cuándo no procede, lo que refleja es que es muy difícil confiar en esta Suprema Corte del Acordeón, que llegó no por el voto libre de la ciudadanía, sino por esa ilegal movilización que estuvo detrás de los acordeones. Porque son ilegítimos, tenían que legitimarse en el cargo, y lo que vemos es que al contrario, pisan el acelerador y se convierten en más ilegítimos conforme corren los meses y avanzan las semanas. Porque es un día negro en la historia. A ver, esto que ha dicho Jorge, es el equivalente, lo que hicieron hoy, a lo que la anterior Corte había declarado inconstitucional cuando aprobaban leyes que ni siquiera turnaban a comisiones, que no había debate político. ¿Y qué es lo que determinó la Corte anterior? Que por convencionalidad, tus derechos políticos están garantizados de que quien te representase tuviera la oportunidad de deliberar y de manifestar otra visión y de que se tuviera que contraargumentar lo que se estaba votando. Las que había declarado del plan B inconstitucional en la Corte era porque en el debido proceso se había aniquilado, se había eliminado el espacio de deliberación. No todo el mundo vota en este país por Morena. Los que votan por otras opciones tienen derecho a que su voz se escuche y a que ese argumento se contraste con otro. Eso que hicieron hoy se había ya declarado inconstitucional cuando la Corte anterior. Yo diría adicionalmente una cosa, es todavía más grave, porque en el sexenio anterior el amanuense de Saldívar iba caminando a Palacio Nacional a recibir línea para ir a extorsionar y coaccionar juzgadores en el piso 14 de la Judicatura. Ahora ni siquiera eso. Ahora las resoluciones la dicta la presidenta desde la mañanera, se prejuzga, se incide, se dice qué se va a resolver, cómo se va a resolver, y ya ni siquiera hay una conferencia, y el mensaje para todos es, te pongo un ejemplo de la ley de ingresos. Hubo una decisión hace 2 o 3 semanas, 180,000 millones de pesos que le condonaron a las aseguradoras porque habían intervenido las embajadas. Es decir, a quienes les habían hecho un cobro indebido, que estaban litigando, pero que tuvieron gobiernos de otros países para representar sus intereses,
A eso sí le reconocieron en el transitorio de la ley de ingresos. Ay, no, bueno, está bien, me vas a pagar, pero el estímulo fiscal es de 180,000. 180,000 es 5 veces el crédito fiscal del que se conoció hoy. Claro, como tienen embajadas que les defienden a esas aseguradoras o reaseguradoras en Londres de los abusos del SAT en México con respecto del IVA, tuvo que dar marcha atrás a SAT. Porque quizás no están alzando la voz o no están cuestionando, no son incómodos para el régimen. Oye, 285 menciones en las mañaneras de López Obrador y de Claudia Sheinbaum para un asunto sobre el que en teoría tendrían que pronunciarse pues de manera independiente, autónoma, quienes además ya se pronunciaron con anticipación. El caso de Lenia Batres, por ejemplo. Es una ministra que ya prejuzgó. Prejuzgó, pero está todo mal. Eso es lo que decíamos. A ver, precisamente por eso, porque hubo 285 mañaneras dedicadas a este tema, entonces precisamente por eso los ministros y ministras tendrían que haber explicado por qué, desde su punto de vista, es legal. Y tendría que haber la parte afectada, en este caso Grupo Salinas, tendría que haber tener la posibilidad de explicar su posición. Eso se negó, se negó la justicia. Eso es el mínimo. Y además hay un punto cuando en el comunicado del grupo en el que trabajamos, del Grupo Salinas, dice que se va a recurrir a la Corte, puede recurrir a la Corte, me corrigen, por la negación de justicia. Se negaron a hacerle justicia. Es uno de los temas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tratado en muchos otros casos similares. Quizás el tema fiscal en sí, la Corte Interamericana, no sé, lo puede tomar o no lo puede tomar, pero aquí la negativa a hacer justicia, la negativa, el haber desechado todo eso, el haber desechado ese debate es un elemento, porque de eso sí hay antecedentes en la Corte Interamericana para presentar el caso en la Corte Interamericana. No se permitió que se debatiera el caso, un caso que hay 285 intervenciones presidenciales para fijar línea hacia una Corte que además es ilegítima. Sí, a ver, hablábamos de la ilegalidad y la ilegitimidad de la Corte y del Poder Judicial, digamos, emanado de esta reforma, primero y después del proceso electoral judicial. En términos de lo que debía de ocurrir en este y en otros juicios, porque acá hablamos de un grupo y de un asunto que viene de larga data, 2008, de un empresario que es incómodo, que señala, que critica, que cuestiona, pero esto le puede pasar a cualquier empresa, te puede pasar a ti, a mí, a quien nos está viendo, le puede pasar. Le está pasando. Le está pasando. Le está pasando a muchas empresas que tienen un perfil menos público, pero está pasando. Que están en las mismas. Claro. Sí. ¿Cuál tendría que ser ese piso, digamos, al que aspiráramos en un Estado, ya no sé si de derecho, de certeza jurídica? Yo diría, es algo bien elemental, Manuel, que es que en la democracia como en el fútbol lo que necesitamos son árbitros imparciales, ¿no? O sea, es así de sencillo. Tú necesitas que haya alguien que esté marcando las faltas, sacando las tarjetas y resolviendo las controversias. ¿Y un buen árbitro cuál es? Pues el que aplica con rigor y con consistencia el reglamento, no el que anda beneficiando a uno de los equipos, a ciertos jugadores, no el que anda compensando, el que se toma en serio su papel. Aquí, ¿cuál es el problema de fondo? Que se hizo una reforma constitucional para que las porras de los equipos de fútbol escojan a los árbitros. Eso fue lo que hicimos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues vimos una competencia electoral donde no había condiciones mínimas para poder competir. El único comité que quiso hacer las cosas bien, que fue el Comité del Poder Judicial, se la terminó atrapado en resoluciones de un tribunal electoral que ya está capturado por el oficialismo y que tuvo que renunciar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que uno solo de los equipos que hay en esta democracia, que es Morena y aliados, terminaron imponiendo a todos los jueces, y hoy lo que vemos, y la percepción creo que es esa, es un poder judicial que no va a decidir con el reglamento en la mano, sino que va a decidir, ¿por qué? Porque le deben el cargo a esos acordeones, a esa movilización ilegal. Y por si fuera poco, Manuel, porque esto hay que decirlo, no solo le pega a la Suprema Corte de Justicia, le pega al resto de los tribunales. Y el resto de los integrantes del Poder Judicial, los jueces, las juezas, las magistradas y los magistrados,
hoy están sujetos permanentemente a presiones. Ahí está el famoso Tribunal de Disciplina Judicial, o ahí está el órgano de administración judicial. El día de hoy se da a conocer, por ejemplo, que una de las magistradas, ¿no?, María Emilia Molina, que fue integrante de ese comité del Poder Judicial, que ha dado una batalla muy clara por la independencia judicial, ¿sabes qué? Le acaban de notificar el día de ayer, que ella tenía una adscripción en la Ciudad de México y la van a mandar a Chilpancingo. No le están dando ni una semana a esta magistrada para que se vaya para allá. No hay manera de entender esa decisión sin una palabra que se llama represalia. Sí. Una magistrada que tuvo la arrogancia de ser independiente, y ahí están esos nuevos órganos que creó el Poder Judicial para sancionar a los árbitros que sean independientes. Bueno, eso le afecta a las grandes empresas del país, pero nos puede afectar a cualquiera. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy en claro. ¿Qué caso es el castigo, no? Porque si te portas bien y te disciplinas, hay apapacho. Pero si no, se te dejan ir con todo. A ver, es que ese es el contexto en el que vivimos. La Corte ya no es el órgano que imparte justicia o que fija los criterios para la impartición de justicia. Es el brazo político del partido en el gobierno, es como la Comisión de Honor y Justicia de Morena, más o menos. Ahí se dictan resoluciones a modo. Y hay cosas que a mí me preocupan muchísimo, porque el que no se haya deliberado es este criterio para la doble tributación. Es un criterio que se va a fijar y al que le podrían después aplicar a otras empresas. ¿A quienes no se los han aplicado? Un poco lo que decías tú, ¿no? ¿Qué pasó con los impuestos saludables y los refresqueros del bienestar? Se doblaron, se postraron de rodillas ante la presidenta, les bajaron la tasa del impuesto, nos dejaron caer el impuesto a los mexicanos, no destinaron un centavo por la mitad para el Fondo de Salud que prometió Claudia Sheinbaum, que nunca existió, pero ellos negociaron por ellos, no por defender la salud ni por combatir el abuso de autoridad. Entonces, cuando tú tienes mexicanos que se doblan ante el poder político, que están más preocupados por sus intereses económicos, esos se están viendo hoy a la luz de este corte de si tú eres un mexicano que no te callas, si tú tienes la arrogancia, ¿qué dijo Andrés Manuel? Si tú tienes la arrogancia de sentirte libre, con Morena y Sheinbaum, si tú tienes la arrogancia de sentirte ciudadano, ahí te va mi justicia a los acordeones, porque para eso están. Y déjame ponerte el colmo del cinismo. El argumento para darle el golpe de Estado a la justicia, ¿cuál era? ¡Ay, los amparos de los delincuentes! Óyeme, y el amparo de Hernán Bermúdez, el que ganó llegando de Paraguay, ni pío. Nada. Y el Tribunal de la Santa Inquisición, ni jota dice. Entonces, si tú eres amigo de Adán Augusto, si hiciste un cártel delictivo desde Morena, si te mochaste con dinero para la campaña de 2024 y extorsionabas, secuestrabas, guachicoleabas y hacías todo lo que les enseñan a hacer en Morena, no te toca ni con el pétalo de una resolución, y tienes la justicia federal para ampararte y cuidarte. Pero si tú eres un mexicano que piensa en voz alta y que exige rendición de cuentas y que critica cómo no se gastan tus impuestos de manera inteligente, para eso tienen la Corte de los Acordeones. Ese es el México en el que hoy nos vamos a ir a dormir. El control absoluto de los tres poderes y el aparato para hacer justicia a modo, para que esos que están hoy ocupando un asiento clave puedan inclinar la balanza en uno u otro sentido, el sentido del poder. Ahora, todo esto deja huella. Es decir, estas personas, quienes están hoy en la Corte, no van a estar ahí por siempre, quiero yo suponer. Esto deja huella. Es decir, tomar decisiones de una manera en la que se atropella la legalidad puede generar una consecuencia que el día de mañana revierta una decisión de estas características. En un estado mínimo, digamos, de ¿por qué han caído 9% las inversiones extranjeras? El Business Board, de donde están todas las grandes empresas de Estados Unidos, en las recomendaciones estas que está recibiendo, las preocupaciones que está recibiendo el gobierno de Estados Unidos de cara a la negociación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, uno de los puntos centrales que coinciden todos los grupos, desde los de telecomunicaciones, los energéticos, el entretenimiento, todos, es la desconfianza en el sistema judicial a partir de la reforma judicial. ¿Quién va a traer su lana acá? Y por eso la ¿Se petición, pone en riesgo el TEMEC? Mira, la petición, claro, y la petición que hacen para seguir con el TEMEC es que entonces esas empresas
en este caso estadounidenses, cuando tengan un conflicto, no lo diriman en cortes mexicanas, que se diriman en tribunales ajenos a las cortes mexicanas. Las aseguradoras que las salvan las embajadas. Por eso, pero si eres una empresa mexicana... O que estén en Nueva York, claro, en las cortes de Nueva York, y lo van a aceptar, porque eso saben que, como aceptaron las aseguradoras, saben que no pueden doblar a Elon Musk y no pueden doblar a muchos otros empresarios, quieren que vengan a invertir, algunos invertirán, muchos seguramente van a invertir, pero entonces sus conflictos legales no se van a dirimir en México, se van a dirimir o en tribunales especiales, mesas especiales, o en tribunales estadounidenses. Muchos contratos de inversiones ya se comienzan a hacer que se van a dirimir en la justicia, en las cortes de Nueva York. Ese es un tema gravísimo. Okay. Estamos abandonando con esta lógica de que, como decía Federico, que el Poder Judicial sea un brazo político, un brazo de justicia del gobierno, del partido en el poder, estás abandonando tu propio sistema de justicia y lo estás dejando en manos de otros. Claro, los que no podemos ir a una corte de Nueva York, estamos fregados, ¿no? Pero es muy paradójico que un gobierno que se dice de izquierda lo que esté generando es la privatización de la solución de los conflictos, porque hoy ya nadie confía, digamos, en el sistema judicial. Hoy, yo te diría, desde las grandes empresas a otros actores sociales, lo que están empezando a hacer es evitar a toda costa el sistema judicial. Oye, habrá empresas que puedan decir, oye, yo me voy al arbitraje. Claro, el arbitraje pues es caro, lleva su tiempo, eventualmente tienes que regresar a los tribunales para ejecutar las decisiones. Pero también eso lo que está fomentando es la negociación formal o informal con el gobierno. Están incentivando también la corrupción. Tú imagínate nada más hoy cuántos servidores públicos que trabajan en los poderes ejecutivos de la federación, de los estados o incluso de los municipios dicen, pues ahora sí me puedo subir con la cuchara grande porque el día de mañana no va a haber recurso judicial que puede evitar decisiones arbitrarias. Entonces, ojo, porque ahí se está fomentando muchísima corrupción. Sí. Y la otra cosa que te diría relacionada con tu pregunta, que creo que es muy pertinente, mira, yo creo que los tribunales son como los hospitales, ¿no? Todas y todos en algún momento de la vida vamos a necesitar una cama de hospital. Y eso puede ser el día de mañana si tenemos un accidente, o puede ser en muchísimos años. Pero el día que tú accedes al sistema de salud, lo que quieres es tener personal calificado, medicamentos, espacios, que las colas no sean largas, que no esté saturado. Y quizá no te das cuenta de cuál es el impacto de las malas decisiones en el sistema de salud hasta que te toca estar en contacto con un hospital. Lo mismo pasa con los juicios. Todos en algún momento de la vida vamos a tener una controversia por una herencia, por un divorcio, por un pleito relacionado con la guardia y custodia de menores, un tema laboral, un tema civil, un tema penal, un inquilino que no se quiere salir. Y el día que la gente empieza a tener más contacto con el sistema de justicia, creo que vamos a empezar a ver cuáles son las consecuencias concretas de esta reforma que no da cuenta. ¿Le pega a las grandes empresas? Por supuesto que sí, pero eventualmente también le va a pegar a esa ciudadanía que con el paso del tiempo lo que va a empezar a ver es un nivel de abuso mayor que no veíamos antes. ¿Por qué? Porque ya no está ese árbitro creíble que antes podía poner. Y pega en el día a día. Yo te preguntaría, Federico, para cerrar, ¿para qué queremos un sistema judicial así? ¿De quién le sirve? ¿A quién le sirve un sistema judicial como el que tenemos hoy? ¿Le sirve a la tiranía y al régimen para callar las voces? Para que tú puedas... esto que ha dicho Reporteros Sin Fronteras, cada 4 días, del 1 de enero al último día de julio, cada 4 días se inició alguna acción judicial en contra de un periodista o de un medio de comunicación, para callarlos como intentaron callar a De Mauleón, como intentan callar a Paco Cedeño en Cuautla, al semanario Z, Tabasco, a todos, el censor judicial. Sí. Para eso sirve. Y muy breve, de lo que decía Jorge y tú preguntaste, el riesgo país va a subir, porque aunque le hagan el capítulo al TEMEC, el mensaje es, si no eres Estados Unidos o Canadá, este no es un país que le dé certidumbre a tu inversión, y eso, en términos del tipo de cambio. Y el nearshoring, adiós, esa ventana ya voló. Gracias, Federico. Javier. Solo por hoy,